Vamos, vamos a resolver este ejercicio. Se alimenta 1 kilogramo de mezcla hidrógeno-nitrógeno con 80% molar de hidrógeno y 20% molar de nitrógeno a un reactor para producir amoníaco. Si el grado de finalización o conversión es de 30%, realícese el balance de materia para el proceso. Lo primero que hacemos es plantear la reacción química, la ecuación química. Bueno, también podemos plantear un diagrama de flujo. Eso nos ayuda bastante en la solución del ejercicio posiblemente. El diagrama de flujo es sencillo. Acá simplemente la unidad de proceso es un reactor donde se va a llevar a cabo lógicamente la reacción. Ese reactor, recibe una mezcla hidrógeno-nitrógeno, cuya composición es 20% molar en nitrógeno, 80% molar en hidrógeno. Y se tiene 1 kilogramo de esa mezcla. Dice, se alimenta 1 kilogramo de mezcla hidrógeno-nitrógeno con 80% molar de hidrógeno y 20% molar de nitrógeno a un reactor para producir amoníaco. Eso es todo el diagrama de flujo. Vamos entonces a plantear la ecuación. La ecuación es hidrógeno más nitrógeno produce amoníaco. Cualquiera de los tres compuestos sirve para iniciar el balanceo, porque pues, el amoníaco no tiene ningún compañero entre los productos, no hay ninguna otra sustancia entre los productos, y el nitrógeno está solo en una sustancia entre los reactivos y el hidrógeno está solo en una sustancia entre los reactivos. Entonces, por ejemplo, el amoníaco sirve, igual el hidrógeno sirve también, porque hidrógeno no hay en el nitrógeno, y el hidrógeno está solo en una sustancia entre los productos, porque no hay sino una sustancia entre los productos. Por la misma razón sirve el nitrógeno. Podemos utilizar el amoníaco, por ejemplo, o el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno? Porque hay dos nitrógenos, pues hay un 2 como su índice del nitrógeno. Entonces, si aquí acomodamos un 1, entre los reactivos nos queda 1 por 2, 2 átomos de nitrógeno. Aquí debe haber 2 átomos de nitrógeno. Y nos quedan 6 átomos de reactivos entre los productos. Por lo tanto, aquí debe haber un coeficiente estequiométrico de 3 en los reactivos para que haya 6 hidrógenos entre los reactivos. Tenemos 6 hidrógenos en los reactivos, 6 hidrógenos en los productos. 2 nitrógenos en los reactivos, 2 nitrógenos en los productos. La ecuación está balanceada. Muy bien. Tenemos 1 kilogramo de mezcla, pero una composición molar de esa mezcla, 80% molar de hidrógeno y 20% molar de nitrógeno. Eso significa que el kilogramo de mezcla lo debemos pasar a mol para poder utilizar esos porcentajes molares en el cálculo de las moles de hidrógeno y de las moles de nitrógeno que van a reaccionar. Entonces, debemos convertir ese kilogramo de mezcla en mol. Para ello necesitamos el peso molecular o masa molar, mejor, masa molar de la mezcla. Pero como vamos a utilizar 1 kilogramo de mezcla, esa debe ser nuestra base de cálculo. 1 kilogramo de mezcla alimentada al reactor. Esa es la base de cálculo. Vamos a calcular
el peso molecular de la mezcla. El peso molecular de la mezcla. Recordemos la fórmula aritmética que tenemos para calcular el peso molecular de la mezcla. Peso molecular de la mezcla es igual a la sumatoria del peso molecular de cada uno de los componentes multiplicado por la fracción molar de cada uno de esos componentes. En este caso, entonces, sería peso molecular de nitrógeno, 28 gramos sobre gramo mol por la fracción molar de nitrógeno, 0,20, más peso molecular del hidrógeno, 2 gramos sobre gramo mol por la fracción molar del hidrógeno, que en este caso es 0,8. Esto nos da un peso molecular de 7,2 gramos sobre gramo mol como peso molecular de la mezcla. Peso molecular de la mezcla. Ya con ese peso molecular de la mezcla podemos calcular el número de moles de la mezcla. El número de moles de la mezcla será masa de la mezcla sobre masa molar de la mezcla. Entonces, la masa de la mezcla es 1000 gramos y la masa molar de la mezcla es 7,2 gramos sobre gramo mol. Lo que he hecho acá es convertir el kilogramo de mezcla en gramos y eso nos da 1000 gramos. 1000 gramos dividido entre 7,2 nos da el número total de gramos mol de la mezcla. 138,9 gramos mol. 138,89. Bueno, con 9, está muy bien así. Dejémoslo así. 138,9 gramos mol de mezcla. Como ya tengo los gramos mol de mezcla y los porcentajes molar tanto del hidrógeno como del nitrógeno, puedo calcular las moles de nitrógeno y las moles de mezcla. Moles de nitrógeno alimentados. Moles de nitrógeno que se alimentan al reactor, ¿no? Moles de nitrógeno alimentado moles de nitrógeno alimentado, el nitrógeno será alimentado, moles de nitrógeno alimentado, entonces será 138,9 gramos mol por 0,2. El nitrógeno es 20% en este caso. 138,9 por 0,2, 27,78 gramos mol. Número de hidrógeno ahora. Hidrógeno alimentados. El hidrógeno alimentado, pues será 138,9 gramos mol por 0,8. O lo que es lo mismo, 138,9 menos 27,78, 111,12 gramos mol. Bueno, ya tenemos las moles de hidrógeno y de nitrógeno alimentadas. Ya tenemos la ecuación química balanceada. Tenemos la ecuación química balanceada y todas las cantidades en moles. Por lo tanto, puedo calcular o determinar el reactivo límite. Para ello, voy a calcular las moles disponibles
dividido entre el coeficiente estequiométrico para cada uno de los reactivos. Entonces, para el nitrógeno, las moles disponibles son 27,78 gramos mol y el coeficiente estequiométrico es 1. Esto da pues 27,78. Las moles disponibles sobre el coeficiente estequiométrico para el hidrógeno será igual a 111,12 gramos mol dividido entre 3 gramos mol. Y esto nos da 37,04. Eso significa que el menor número corresponde al reactivo limitante y que por lo tanto en este caso el reactivo limitante es el nitrógeno. El reactivo limitante es el nitrógeno. Con base en el reactivo limitante hacemos los cálculos. Por ejemplo, con base en el reactivo limitante vamos a utilizar el grado de finalización del 30%. Grado de finalización es 30%, eso significa que el factor de conversión del reactivo limitante es 0,30. O sea, grado de finalización o grado de conversión dividido entre 100. 30% dividido entre 100 da 0,30. Entonces, 0,30 será igual a las moles consumidas de nitrógeno, sobre las moles alimentadas de nitrógeno. Y de ahí podemos decir que las moles consumidas de nitrógeno son iguales a las moles alimentadas de nitrógeno por 0,30. Las moles alimentadas de nitrógeno, que es el reactivo limitante, son 27,8 gramos mol por 0,30. O sea que las moles consumidas de nitrógeno fueron 8,334 gramos mol. Ya tenemos las moles consumidas de nitrógeno utilizando los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada como cocientes estequiométricos. Es probable calcular las moles consumidas de hidrógeno y las moles producidas de amoníaco. Entonces, podemos decir que las moles consumidas de hidrógeno se calculan de la siguiente forma. Se han consumido 8,334 gramos mol de nitrógeno. Entonces, si se consumen 8,334 gramos mol de nitrógeno, ¿cuántos gramos mol de hidrógeno se consumirían? Pues debemos tener en cuenta que 3 gramos mol de hidrógeno, 3 gramos mol de hidrógeno consumen 1 gramo mol de nitrógeno. Esto según la ecuación química balanceada. 3 gramos mol de hidrógeno consumen 1 gramo mol de nitrógeno. Entonces, ¿cuántos gramos mol de hidrógeno se consumirán al consumir 8,334 gramos mol de nitrógeno? Si se consumen 3 gramos mol de hidrógeno por cada gramo mol de nitrógeno, ¿cuántos gramos mol de hidrógeno se consumirán al consumir 8,334 gramos mol
de nitrógeno. Y eso nos da un total de 25 gramos mol de hidrógeno consumidos. 25 gramos mol de hidrógeno consumido. Tenemos las moles consumidas de hidrógeno, las moles consumidas de nitrógeno y podemos calcular las moles producidas de amoníaco, diciendo lo siguiente. Se producen 2 gramos mol de amoníaco por cada gramo mol de nitrógeno consumido. Se producen 2 gramos mol de amoníaco por cada gramo mol de nitrógeno. Si se consume 8,334 gramos mol de nitrógeno, ¿cuánto amoníaco se consumirá? Y obtenemos 16,668 gramos mol de amoníaco que se produce. Con esa información podemos plantear los balances de masa para cada una de las sustancias que intervienen en eso, es decir, para el nitrógeno, para el hidrógeno y para el amoníaco. Entonces decimos que el balance parcial de masa para el hidrógeno tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo. De hidrógeno, ¿cuánto entra? De hidrógeno entran 111,2 gramos mol. 111,12 gramos mol de hidrógeno que entra. No se produce hidrógeno porque él es un reactivo, por lo tanto no se produce. Es igual a las moles de hidrógeno que salen más las moles de hidrógeno que se consumen. Y las moles que se consumen de hidrógeno son 25 gramos mol. Entonces, ya tenemos que las moles de hidrógeno que salen son iguales a 111,12 gramos mol menos 25 gramos mol. 86,12 gramos mol. Por lo tanto, podemos decir que la masa de hidrógeno que sale es igual a 86,12 gramos mol por 2 gramos de hidrógeno que tiene cada gramo mol de hidrógeno. Este es el peso molecular del hidrógeno. O sea que han salido 172,24 gramos de hidrógeno. Vamos a hacer ahora el balance parcial de masa para el hidrógeno, para el nitrógeno. El balance parcial de masa para el nitrógeno tiene la forma entrada, producción, igual a salida más consumo. Lo que entra de nitrógeno es 27,78 gramos mol. Lo que se produce de nitrógeno es 0, porque el nitrógeno es un reactivo, no es un producto. Lo que vamos a calcular son las moles que salen de nitrógeno, pero teniendo en cuenta que de nitrógeno se consumen 8,334 gramos mol.
Entonces, las moles de nitrógeno que salen, de nitrógeno que sale es igual a 19,446 gramos mol. Y entonces la masa que sale de nitrógeno, la masa de nitrógeno que sale es igual a 19,446 gramos mol por la masa molar de nitrógeno, que es 28 gramos por cada gramo mol. Eso nos da un total de 544,488 gramos. Ese 544,488 gramos, repito, se obtiene de la siguiente forma. Multiplicando el 19,46 gramos mol por el peso molecular, que es 28 gramos por gramo mol. De esa manera se calcula la masa de nitrógeno que sale. Finalmente hacemos el balance parcial de masa para el amoníaco. Balance parcial de masa para la amoníaco. También debe tener la forma de entrada más producción igual a salida más consumo. De amoníaco no entra al proceso del amoníaco porque es un producto, no es un reactivo, es un producto. Entonces no entra, pero sí se produce. Ese cálculo ya lo tenemos acá. Moles producidas de amoníaco, 16,668 gramos mol. 16,668 gramos mol. Eso es igual a las moles de amoníaco que salen más lo que se consume. Y lo que se consume en este caso es cero, porque el amoníaco no es un reactivo. Y si no es un reactivo, pues no se consume. Entonces, las moles de amoníaco que salen son iguales a 16,668 gramos mol. Y con eso podemos calcular la masa de amoníaco producida. No, o sea, la misma que sale. 16,668 gramos mol por el peso molecular del amoníaco o la masa molar del amoníaco, que es 17 gramos por gramo mol. 17 gramos por gramo mol. Eso nos da 283,356 gramos. Ya con esta información podemos plantear el balance de masa, el cuadro resumen del balance de masa. Cuadro resumen del balance de masa en este caso será así. Un cuadro que se llama balance de materia. Y es un cuadro que únicamente tiene dos columnas, una de entradas y otra de salidas. ¿Qué entra en este caso? Entra hidrógeno y entra nitrógeno. ¿Qué sale en este caso? Sale lo que se produce en la reacción, que es amoníaco, y sale también los reactivos que no alcanzan a reaccionar, nitrógeno e hidrógeno, que no alcanzan a reaccionar. La entrada es 1 kilogramo de mezcla, y ese kilogramo de mezcla está formado por nitrógeno e hidrógeno. Entonces, miremos acá el nitrógeno alimentado. El nitrógeno alimentado, aquí está, las moles de nitrógeno alimentado
27,78 gramos mol. Entonces, de nitrógeno son 27,78 gramos mol, multiplicado por el peso molecular, que es 28 gramos, sobre gramo mol, nos da los gramos de nitrógeno. 27,78 por 28, 777,84 gramos de hidrógeno. Las moles de hidrógeno alimentado, 111,12 gramos mol. 111,12 gramos mol. Por el peso molecular, que es 2 gramos sobre gramo mol. Esto da 222,24 gramos. Un total entonces de 1000,08 gramos alimentados. Nos debía haber dado 1000 gramos, pero las cifras significativas y los decimales nos juegan esa mala pasada. 1000,08 gramos. Calculemos lo que sale. Ya lo tenemos calculado realmente, organicémoslo acá en la tabla. Masa de amoníaco que sale, 283,356 gramos. 283,356 gramos. Masa de nitrógeno que sale, 544,488 gramos. 544,488 gramos. Y la masa de hidrógeno que sale, 172,24. 172,24 gramos. Un total de 1000,084. Como pueden ver, las sumas son prácticamente iguales, por lo tanto el balance de masa está correcto. Muchísimas gracias.